de forma vital de por vida. Así que es súper importante que ustedes puedan conectarse con nosotros y bueno, vamos a darle inicio a nuestra formación el día de hoy. Así que, profe, bienvenida. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué pena con ustedes la demora. Bueno, entonces vamos a iniciar con el diplomado, pero antes quisiera conocer de qué partes, de dónde están conectados. De dónde se están conectando. Venezuela, Argentina, Venezuela, Caracas. Saludes a Joseph, Natalie, Arly, Tania, Ecuador. Ok. Bueno, ahora a todos, mi nombre es Diana Cruz, gracias Alma, desde Venezuela. Diana Cruz, soy psicóloga clínica, saludos a de Bolivia, Panamá, a todos. No, mi nombre es Diana Cruz, soy psicóloga clínica, también con énfasis en áreas de psicología educativa y pues una de las áreas que domino es el apartado de orientación vocacional y pues es un placer acompañarlos en este diplomado. Pues también, pues, ¿qué más les comento de mí? Pues también estoy en áreas de investigación, hago asesorías de tesis acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Silverio, claro, pero espera porque es que creo que ya te dejo. No sé si ya te deja activar el sonido. Hasta tardes, Gustavo. Ya, listo. Hola, Silverio, ¿qué nos querías comentar? No, Ok, bueno. Espere. Listo. Entonces vamos a iniciar con este diplomado. Entonces, primero, ¿cuál es esa importancia orientar el futuro? Pues algo muy particular que tiene la orientación vocacional es que pues es compleja en el sentido de que pues somos una guía para tomar una decisión. Obviamente, cuando ya se llega a esa decisión final, pues nosotros tratamos de que ese camino, esa guía que vamos a dar, sea la más adecuada. Estamos tratando de ayudar a tomar esa decisión hacia un futuro, un camino, a tratar de varios caminos, pero obviamente durante este proceso pues no va a ser un proceso perfecto, pues porque pues hay varios factores que van a ocurrir sociales, familiares, que van a afectar las decisiones, incluso factores más individuales que puede que ya hayamos hecho todo el proceso y la persona, el joven, el adulto, la persona que queremos llevar este proceso de orientación vocacional vaya a tomar la decisión, pero pues no es como que sea la decisión definitiva porque la ayudamos, sino le estamos dando la ayuda, la herramienta para tomar su camino, pero en últimas, nosotros somos el guía que va a ayudarlo a tomar esa decisión final, pero no vamos a ser como el que pues hizo algo milagroso y le quitó todos los problemas de encima, no, tampoco. Eh, bueno, cada decisión vocacional es un camino que define el futuro. Orientar es ayudar a descubrir no solo una carrera, sino un proyecto de vida. Que vamos a hablar también de otros aspectos de proyecto de vida, más allá de lo que es escoger una profesión o una carrera. El futuro no se adivina, se acompaña, todo lo mismo, nosotros no somos adivinos, estamos dando un proceso de acompañamiento que al final, si la persona tomó una decisión errada o no, pues no es nuestra culpa, pues porque ya en última nosotros damos las herramientas para que la persona tome esa decisión.
guiar con conciencia y corazón transforma destino. Entonces sí, vamos a como guiar a la persona, entenderla, eh, pues también como entendiendo qué es lo que desea, qué es lo que anhela. Y el poder de la orientación está en convertir esas dudas en posibilidades. Entonces, puede que la persona tenga muchos caminos, muchas dudas, muchas incertidumbres, pero vamos a ayudar a disminuir esas ideas, esos caminos, aterrizarlos y pues mirar pues qué ayudas, qué caminos puede haber. Entonces acá pues con esta dinámica pues conversar con ustedes, pueden conversar por el chat o ustedes en su momento, ¿quién los ayudó a escoger su carrera? Natalie, tus padres, muy bien. ¿Quién más? Joseph, tu hermana. Ok, súper. ¿Quién más? Ok, listo. ¿Y cómo creen que, pues, esa decisión marcó sus vidas? ¿Qué significó en sus vidas? Al Montillo, listo. Ahora, la siguiente parte de esta pregunta es, ¿cómo marcó para ustedes esa decisión de sus vidas? ¿Se sintieron seguros con esa decisión? ¿En ese momento sienten que fue la decisión correcta? ¿Cómo sienten que los marcó? Tania, para bien, ok, listo. Fue una hora de actuación bastante importante, sí fue la decisión correcta. Esa es Natalie. ¿Alguien más? Ok, listo. Entonces, dentro de estos comentarios que ustedes hacen, sí, era la mejor opción en ese momento y durante la carrera descubrí que me gustó mucho. Gracias, Carly. Exacto, entonces, dentro de este proceso, lo que les digo, no es como que cuando uno haga el proceso uno sea un adivino, digamos, es muy lindo porque también lo que ustedes mencionan, vamos a verlo también en unas partes. Exacto, a la hora de elegir una carrera hay muchos factores y bueno, vamos a ver que aparte de las carreras hay otras dimensiones que vamos a analizar. Y lo que ustedes cuentan es muy lindo. Digamos, hay personas, como los que han comentado acá o los que estamos acá, que pues recibimos esa ayuda de nuestros padres, de alguien cercano. Digamos, en mi caso, pues yo recibí, pues, aunque fue un poco terca por parte de docentes, de mis padres, pues así contándoles la historia, porque a veces uno, pues acá uno termina a los como 15, 16 años y pues uno a veces como muy terco con ciertas decisiones. Pues en mi caso lo que ocurrió fue que pues con este mundo tecnológico pues me gustó mucho esta cuestión de hacer animación y eso, hay un programa que a uno le ayudaba así, yo toda terca, no, quiero hacer animación, quiero estudiar cine. Estudié medio semestre eso y todos me insistían, no, pero es que tu personalidad es más así como psicóloga, no fue como que tuve un orientado así. Y después de eso, pues como que empecé como a frustrarme, como que sí, fue una decisión que equivocada, que de pronto sí estaba la orientación, pero también como por orgullo no quise como aceptarla. Y ya digamos después, pues como averiguando sobre esta carrera de psicología, hablando con mis padres, con profesionales, fue como descubriendo esta carrera y pues me llevó a tomar una decisión, de la cual, pues, igual que ustedes, pues siento que fue una buena decisión a la hora de tomarla, pero lo como mencioné, hay muchos factores, factores individuales, familiares, y a veces cuando uno tiene esa edad, pues como que uno, no quisiera como tragarse el mundo y a veces como que no aterriza. Listo. Sí, listo. Bueno, antes de continuar, pues quisiera conocer un poco más, pues, qué profesión tienen. No sé, algunos son psicólogos o son docentes, quisiera conocerlos un poquito mejor. Natalia eres psicopedagoga, Alma eres docente, Tania, alzaste la mano. Ya, uy, espera.
Eh, ya, creo que ya es que hace mucho no manejo acá el Zoom. Eh, sí, ya creo que puedes desbloquear el sonido, creo. Alma docente, Maite pedagoga, Carmen relaciones industrial, claro, esto es para todos los que estén interesados en acompañar este proceso, sus hijos o una persona. Esto, Tania, ya, sí, ya. Ya. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Estacio, soy de Ecuador. Bueno, Ok, yo soy trabajadora social, pero actualmente estoy como docente en el área de básica superior, bachillerato. ok, listo. Listo, listo. Sí, digamos, incluso vamos a, bueno, porque los primeros módulos van a ser un poco más de historia, cositas. Incluso hay un módulo especial que, que hacer como, hacia al final, es un módulo especial donde voy a mostrarles una posible idea. Es como una presentación cortica, pero creativa, en donde, por ejemplo, los que están como en docentes, incluso bajo la medida del diplomado, voy a darles como ideas de cómo se haría esto en un grupo grande, en chicos de bachillerato, pero también como de formas dinámicas, creativas, pues para que ellos no se aburran como en esto, porque, pues, sí, yo sé como que una está como, ay, me están hablando, ay, me están haciendo pruebas, ay, me están haciendo cosas, pero también es desde como diferentes herramientas creativas, mostrarles diferentes formas y diferentes mundos para pues ayudar a este proceso y como que a medida que esto que es grupal, ellos se acercan y digan, no, venga, Tania o María o en este caso yo sé, no, venga, yo quiero que usted me haga mi proceso individual, porque el grupal pues es más como motivarlos, como para que ellos se acerquen a nosotros o a un profesional que ellos quieren acercarse a este proceso. Listo. Bueno, hay un reto actual que sería la deserción de educación superior, pues, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Digamos que lo que está ocurriendo respecto a la educación superior, como se están dando cuando estamos en un mundo más globalizado, es que miren esta interacción que estamos teniendo. Yo estoy acá desde Bogotá, ustedes están en otras partes del mundo, y es una forma nueva la que está evolucionando. La educación incluso está evolucionando en que, digamos, por ejemplo, también la educación superior, pues yo puedo estar acá, pero tomar, no sé, una maestría, un posgrado en Argentina, en Ecuador, con convenios desde mi casa, no tengo que movilizarme, por ejemplo. Pero que lo otro que está pasando y es como un fenómeno cultural, pues que tenemos como que abordar poco a poco, que esto también va incluido en esto. ¿Qué ocurre? Pues estamos en una generación que quiere algo como todo inmediato. Si ustedes están dando cuenta, pues estamos en un mundo como está TikTok, los chicos que están en Instagram, en YouTube. Pues no, uno no dice que eso sea malo, pues de pronto hay chicos que tengan atención para eso, pero que lo que ocurre, se está creando como un fenómeno cultural en el que los chicos creen que es que todos van a ser famosos y ganar dinero inmediato con eso. A veces de pronto no saben un poco como la dinámica de eso, entonces están viendo que, no sé, que alguien que tiene 15 años, entonces hizo no sé qué en TikTok, hizo no sé qué en Instagram, lo digo, eso no es malo, hay personas que tienen el talento para eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues todos los chicos se meten como en esta burbuja y no se dan cuenta pues como los riesgos que implica como dedicarse a esto, pues porque esto que vemos como, eso es que es muy ideal del que sube canciones, el que es todo en estas plataformas, pues no, pues, gana mucho, uy, no, pues no es un estilo de vida pues donde pues tan persona tiene que saber movilizarse en eso, pues para conseguir patrocinios y todas estas cuestiones. Es un aspecto cultural y que las carreras están cambiando y pues obviamente pues en este nuevo mundo con un poco con esta cultura, el avance tecnológico y todo lo que estamos viendo, pues toca ir a adaptarnos a eso y pues también mirar eh, las carreras, profesiones o cómo uno va evolucionando con eso, pues para que el proceso de orientación vocacional pues también avance, no estancarnos en solo esta es la carrera, estas son las pruebas, pero no, volviéndolo más dinámico y escuchando a la persona, pero también cómo hacer este proceso de aterrizarlo, poner los pies en la tierra, pues porque sí, hoy en día, pues como que los chicos vienen mucho de este mundo idílico y una edad también es como, uy, no, yo hacer esto porque sé hacer esto, pero en últimas, pues no han analizado si en realidad las habilidades las tienen para eso. Ay, eso está guay. Ok, voy a mirar el chat. Ok, eres docente, Cheto, acá en la zona rural. Sí, que acá también vamos a tener un módulo enfocado en lo que son las personas en zonas rurales o personas con personas con necesidades especiales. Bueno, acá ahora como en Colombia, si es universitaria, pues tasa por
periodo en programa profesionales es del 9%, tasa por corte del 45.1%, programas técnicos y tecnológicos es 26.1% por periodo, 52.3% por grupo. Bueno, acá esto es mucho más general Latinoamérica, pues cada país es diferente, pero es más como dar una perspectiva. Pues en Latinoamérica se estima que la base del problema es que el 59% de estudiantes completan la secundaria en promedio regional. La sección del sistema educativo alcanza una tasa del 27% de abandono, más de uno de cada cuatro estudiantes abandona antes de completar sus estudios. Acá pueden haber varios factores, pues puede ser la deserción, pues porque no tuvo un proceso de orientación vocacional, o lo tuvo, pero tuvo presión con familiares, o muchos factores que pudieron inculcar en esto. La deserción de educación superior corporativa, más del 40% de estudiantes universitarios no completan los estudios, pues también son como fenómenos más de demanda académica, demanda laboral. Pues, digamos acá, por ejemplo, les pongo un ejemplo acá en Colombia, cada año son como muchos psicólogos que se gradúan, pero en términos de competencia laboral, eh, pues no es como que uno encuentre muy bien dónde ubicarse. Digamos, incluso los que hacen más cuestiones hacia el área clínica o diferentes áreas, pues a veces les salen cuestiones en fundaciones y eso, pero a veces, digamos, alguien con maestría o con una especialización, pues a veces es como que lo que pagan por este ya grado de conocimiento, pues en fundaciones y eso pues como que no se ajusta como al conocimiento que uno tiene. Y pues acá ocurre un fenómeno y es que acá creo que ya con una ley nueva que sacaron, pues ojalá eso cambie, y es que acá cada psicólogo que se gradúa ya es psicólogo. Cree que ya puede ser psicólogo clínico, sin, o sea, puede ya abrir su consultorio, lo que sea, pero a veces ha pasado eso que sí, hay personas que digo que se forman con diplomados o cursos, eso está bien, pero digamos, en sí son psicólogos normales, o sea, no tiene todavía como la, la cuestión de ser un psicólogo clínico, por ejemplo. Bueno, en Colombia no hay porcentaje de sesión por programas, profesionales está el 45% por corte técnicos y tecnólogos, 26% por periodo, 52 por corte, en América Latina y secundaria, el 59% completa la secundaria, una educativo regional, tasa de deserción que es aproximadamente 27%, en el sistema educativo en general, educación superior Latinoamérica, más del 40% de sesión en programas universitarios. Estas cifras nos muestran que la deserción no es un problema aislado, sino que es un reto estructural, pues en Colombia, Latinoamérica, en nivel general también, porque esto es algo que eh, es más a nivel mundial que ha venido afectando. Y aquí es donde pues puede ser una ayuda, una herramienta a la orientación vocacional, pues para transformar estas estadísticas por oportunidades reales, porque, bueno, es que a veces ocurre como que estudian porque les obligaron, no saben por qué entraron a estudiar lo que estudiaron, o porque el papá le dijo, usted tiene que hacer algo, entonces entran a estudiar cualquier cosa, o pasan muchos más factores que toca analizar. Y a veces, digamos, pues a veces los jóvenes como que depende, hay algunos que sí tienen confianza y bueno, toman un proceso de estos. Hay otros que no, o como que no les interesa y también están interesados como en otras cuestiones. Detrás de cada número hay un joven con sueños, dudas y miedo. La orientación vocacional es la llave para que esos sueños no se pierdan en la deserción, sino que se inviertan en un proyecto de vida. Estos datos muestran la magnitud del desafío, pero también es una oportunidad pues, para los que son educadores, psicólogos, padres, trabajadores, para marcar una diferencia pues, con herramientas pues, para hacer un cambio y pues conocer que esto es un reto, que significa realmente una orientación vocacional y pues como esto se construye como un campo de conocimiento y acción. Y lo que les digo, pues a veces ocurre que uno puede que haga un proceso de orientación vocacional, pero lo que les digo, uno no es adivino y a veces uno no maneja todas las variables y pues puede que por más que uno haga un proceso de orientación vocacional, pues la persona sienta como que se equivocó la decisión que tomó. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues no es que ustedes hicieron mal el proceso o que uno hizo mal el proceso, lo que pasa es que cuando ya se completa el proceso como tal de orientación vocacional, uno dio todas las herramientas, pero el que va a decidirla es la persona que uno ayudó. Si la persona, por más de las herramientas que uno dio, se quiso ir por un camino que pronto no era, eso sí ya no es culpa de uno.
Ok, entonces vamos a empezar con el módulo 1, que serían los fundamentos de la orientación vocacional. En este módulo vamos a abordar historia, la evolución de la orientación vocacional, se abordarán algunas teorías básicas y su importancia para ayudar en el desarrollo personal y profesional. El objetivo es brindar una introducción a los conceptos y teorías básicos de la orientación vocacional y su importancia en el desarrollo personal y profesional. Okay, entonces, el poder acompañar al estudiante que está finalizando su etapa de formación que en una institución educativa, un joven que se encuentra en proceso de elegir su futuro laboral profesional, incluso alguien mucho más mayor, porque hay personas que terminan estos procesos también siendo adultos, es ayudarles a tomar una de las decisiones más importantes de su vida, a disminuir, sobre todo en un mundo laboral, pues que es más dinámico y competitivo, como destacan en eso, pues les brindar un adecuado proceso de orientación que pueda hacer la diferencia entre el éxito, la certidumbre y el propósito es poder ofrecer a los diferentes profesionales las herramientas y conocimientos necesarios para guiar, recuerden, vamos a guiar a estos individuos en su toma de decisiones y pues a profesionales contribuyendo a su crecimiento personal y laboral. Y pues acá lo que ocurre es que van a encontrar diferentes caminos y retos, porque es que esto es lo otro también que vamos a abordar, cómo jugar un poco como, venga, si usted va a estudiar esto y le pasara esto, ¿usted se rendiría o continuaría su esforzaría? Porque también a veces como que también los muchachos entran en un estado de como esta es la carrera idílica. Entonces, esto, no se les pasa esto como, no, ya estudiar esto porque es que esto no tiene matemáticas. Ya estudiar esto porque esto no sé qué. Como que tratan de decir no como a esas habilidades que consideran que no son buenos y puede que no sean buenos. Pero ¿qué ocurre? Eso cuando llegan a la universidad, entonces, no sé, escogieron por ejemplo, una carrera más orientada a ciencias sociales. Entonces, no, recibieron matemáticas, por ahí estadística, no sé qué, y entonces ya por eso como que se sienten mal y porque no les va matemática, entonces vienen a cuestionar que por qué escogieron eso. Entonces, esos posibles retos, estos que le menciono que es como un reto, como que uno siempre escucha, pero a veces pasa eso. Entonces, no, esto ya no es lo mío, o porque no sé qué. Entonces, el que no le gusta leer, entonces porque escoge una carrera que toca leer, qué pereza leer, no, yo ya no estudio, esto estudio mejor esto. Entonces, hay que hacerles ver que sí, ya escogieron este camino, pero dentro de este camino van a haber retos, van a haber dificultades. Yo no puedo rendirme al primer no, a la primera. Sí, no. Bueno, acá normalmente se hacía con un link, pero voy a agilizar. Entonces, acá en el chat, para ustedes, ya con este como media introducción, para ustedes, ¿qué es la orientación vocacional? ¿Cómo, para ustedes, qué es? ¿Cómo la perciben? Según su conocimiento, para ustedes, ¿qué sería orientación vocacional? ¿Qué conocen? Maite es acompañar en su proyecto de vida. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Para cada uno, ¿qué es orientación vocacional? Karen, en su proceso de ayuda a las personas frente a jóvenes, cubrir sus intereses, habilidades y valores. Esperen que acá se mueve muy rápido este chat. Ya, ya. José, perdón, precisamente el sentido ese tenemos que hallar a personas o estudiantes con sus habilidades, la profesión que le gustaría ejercer. Juan, permitir a estudiantes del ciclo avanzado analizar sobre su proyecto de vida mediante la reflexión de sus potenciales, sus deseos, sus capacidades, sus posibilidades. Geraldine Robles es una guía para encontrar su proyecto de vida. Ok, listo. Listo. Ay.
una guía, listo. Ok, listo. Entonces, primero, entonces, muy acertado lo que decían, si son ideas relacionadas. Digamos, algo muy interesante que van a descubrir, pues que esto no orientado sobre solo a jóvenes, a veces, ahí lo que les decía, uno interviene en personas adultas que pues guía para allá la vocación de cada individuo, es tomar una decisión tomando en cuenta en cuenta tanto nuestras cualidades como nuestras actitudes en sí en un proyecto. Listo. Gracias a todos. Entonces, la orientación vocacional es, esperen, es que me gusta leerlos. Orientar al estudiante hacia la búsqueda de su propia superación. Exacto. Listo. Entonces, la orientación vocacional es un proceso complejo y continuo. ¿Cuál es su objetivo? Despertar esos intereses vocacionales a través del conocimiento de la persona. Entonces uno entra como a entenderla, a comprenderla. Digamos, los que son docentes, digamos, algo muy interesante es que ustedes, digamos, al estar en clase con los chicos, ustedes pueden dar como darse una idea como de sus personalidades, como en las clases, como de pronto, cómo es lo que más sobresalen y ahí darse una idea como, venga, él es muy bueno para esto, tal vez deberíamos orientarlo si son por este lado, como tratar de guiarlo por este lado. Entonces, que tengo como objetivo despertar esos intereses vocacionales a través del conocimiento de sí mismo, de la persona, ajustar dichos intereses a la competencia laboral y evaluarlas en relación a las necesidades del mercado del trabajo, es decir, ubicarse luego en el contexto sociolaboral. Entonces, sí, uno primero hace lo que usted decía, esta parte como de la parte más de la profesión, de lo que quisieran hacer, pero luego pues también con esto como el mercado laboral me refiero como que vamos a mostrarles, ven, si te dedicas a esto, mira, trabajarías en esto, podrías dedicarte a esto, o podrías tener estas herramientas, pues para que no se sienta esta cuestión que pasa como, venga, es que si yo estudio esa vaina, yo qué voy a ejercer con eso. Yo con dónde a conseguir trabajo. Y a veces pasa eso, pues digamos, a veces ya es más por necesidad que yo lo respeto, pues que hay profesionales que terminan, no sé, en esto de call center, cosas, pero más factores económicos. Pero sí es muy bueno como ayudar, porque es que a veces, no sé, yo estudio tal cosa y yo donde trabajo en eso, y pasa este fenómeno, que vamos a ver más adelante, como, no, usted debería estudiar esto porque es que sí o sí usted consigue trabajo ahí, sí o sí. Entonces la idea es como que con las diferentes carreras, pues hagamos esto de, pues también mortales, cómo sería el ámbito social y laboral, sobre todo la parte laboral, usted por dónde se iría, cómo se ubicaría, qué podría hacer usted. La elección de carrera es una de las decisiones más importantes en los jóvenes y se influencia por diversas informaciones que reciben de distintos medios. Está la familia, los libros, los compañeros, los maestros, en este caso internet, redes sociales, la cultura, todo este mundo en el que vivimos. ¿Qué es lo que pasa? Es que a veces hay en ocasiones carecen de un fundamento adecuado. ¿A qué me refiero con fundamento adecuado? Pues digamos, no sé, digamos, les pongo un ejemplo. Hagan de cuenta una familia que todos son abogados y tenemos al hijo menor que está en este proceso en el colegio que pues no saben, tiene por ahí 15, 16 años, no sabe para dónde ir. Y resulta que a veces entra en proceso, uno hace un taller y pues el chico está como, y resulta que es que él, o sea, él ya ni ha decidido y él ya es como, tengo que ser abogado porque está instaurado como ya le he metido como, por decirlo así, este chile en la cabeza, no, es que toda mi familia son abogados, tienen trabajo, mi hermano es abogado, mi papá es hermano, mi hermana, mi tío, etcétera, que son estas como estas profesiones, estas cuestiones profesionales a nivel generacional. ¿Y qué ocurre a veces cuando quieren como hacer otra cosa y sobre todo cuando se desvía como la parte científica o social, que son como, se llaman como esas cosas como artísticas, de pronto deportivas, así? Pues a veces como que ni entienden que de pronto su hijo o esa persona sí tiene la capacidad para eso, y entonces empiezan como a desmotivarlo. Entonces, ¿usted para qué se va a dedicar a eso? ¿Para qué hace eso? ¿Por qué no sigue lo que nosotros hemos venido haciendo generaciones atrás y verá que se va a conseguir trabajo? ¿Qué pasa? Les hablan así, pero no tienen un sustento de decirle, venga, ¿usted qué quiere hacer? ¿Cómo orientarlo? Obviamente no pasa con todas las familias, pero son casos de casos. Eh, O está esto que les decía, entonces digamos, no sé, está entonces a nivel social los compañeros, entonces está el que siempre destacó, no sé,
en todas las materias y va a estudiar, no sé, algo más científico y eso, y entonces el otro porque va a estudiar algo que, que eso como que se siente como menor que la otra persona. Son situaciones que llegan a pasar y a veces no expresan esa profesión que quieren decir. O también esta competencia que hay como, digamos, yo lo digo como entre ramas, lo que estarían como las ciencias, sí, como el problema de como las ciencias puras, las ciencias sociales, o la parte más artística y deportiva. Y pues esto que ocurre como que, digamos, siempre se ha valorado más las profesiones que son como abogado, médico, ingeniero, pues porque son las que culturalmente siempre hemos asociado, que pues la persona va a ganar dinero con eso, le da mejor con eso. Puede que la persona no sea ni hábil para eso, pero ya lo están orientando con eso, sin tener las herramientas, sin tener el conocimiento de venga, si es verdad o no es verdad. Y ese es este adolescente, esta persona joven, termina como no sé si se, a veces terminan buscando por internet y el internet pues puede tener unas pautas, pero no le da toda la verdad. Porque él también tiene que hacer este proceso de autodescubrirse, porque en esta pues uno tiene como un revuelto de ideas, un revuelto de qué quisiera hacer, pero con todas estas voces, pues en últimas yo termino escuchando a todo el mundo, a uno sí, a otro no, hago lo que mis papás me dicen, hago lo que el otro me dice, pero no está siendo fiel a sí mismo. Por eso es que dentro de este proceso entramos como guías a quitarle esa incertidumbre, a orientarlo, a ayudarlo a autodescubrirse y orientarlo, pues, por cuál es el camino y quitarle como estas voces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues los jóvenes se ven confundidos al tener tanta información incompleta porque es que o es incompleta, no es correcta o están en este bombardeo. Entonces, la mayoría de ocasiones, pues esto los confunde y pues terminan diciendo, pues terminan tomando incorrectamente una carrera por presiones, por toda esta bombardeo de información, que algunos jóvenes lo experimentan, otros no, porque la guía también es como en dos caminos. Hay momentos en que uno sí recibe como apoyo a los padres, se dejan escuchar, ayudan como en este proceso. Ya hay otras situaciones mucho más complicadas donde pues ya están como con estructura, usted va a hacer esto, usted va a estudiar esto, porque yo lo digo, porque es que esto, a veces ocurre eso. Y tratar de quitar ese chip también, por ejemplo, a nivel familiar a algunos padres es muy complicado. Ay, ay, ay. Con usted porque se traba un poquito. No sé qué pasó ahí. Ya. Bueno, hay otras preguntas pues para jugar. Entonces, la primera es, ¿qué factores influenciaron a ustedes cuando escogieron la carrera que escogieron hasta ahora? Entonces puede ser por el chat o los que quieran hacer la manito y desactivo el audio. Vamos a ver con esta pregunta, que qué factores, pues, yo, el poder descubrir que era bueno en esa área y de paso me apasionaba. Ok, súper, ¿quién más? Mm. Andy, era esta carrera, relaciones industriales, administración y fíjate, administración es lo mío. Ok, sí, muchos nos sentimos así.
¿Alguien más? Uno de los factores es que me gustaba clases de niña y luego adolescente. Súper interesante, Alma. María. A mí me gusta la medicina, pero no hay dinero para pagarla. Entonces ahí ya vemos que empiezan a aparecer estos factores que empiezan como a afectar en esto. Ok. Así que te inclinaste por administración. Ok. Listo. Maite, yo quería estudiar ecología y me casé muy joven. Mi suegra tenía un colegio y estudié pedagogía. Ok. Estos son factores, situaciones que empiezan a afectar. Ok, listo. Vamos a seguir con la otra pregunta. ¿Cómo creen que sus intereses y habilidades personales debieron o deberían haberse considerado en su elección profesional o fueron considerados? Ok, o sea, ¿qué habilidades o intereses fueron claves pues como para esa elección que ustedes tuvieron? Pienso que si esto se compagina, nunca tendrías que trabajar, sino que disfrutarías. Exacto. Gracias, Joseph. ¿Quién más? Bueno, y por último, ¿alguna vez sintieron como presión por las expectativas externas, ya fueran familia, amigos o la sociedad en general? Y si lo llegaron a experimentar, ¿cómo manejaron esa presión? Ok, yo sé, gracias. En ese sentido, yo no, mi familia me apoyó mucho para que yo escogiera lo que me gustara. Exacto. Entonces, pues lo que yo con estas preguntas es pues como, pues adentrarnos como también en cómo nos sentimos en ese momento. Cuando estamos como en esta incertidumbre de escoger, podemos ver que aparecen muchos factores externos, muchas situaciones, y eso va a ocurrir dentro de este proceso. Factores familiares, económicos, sociales, muchos más que van a aparecer en este tipo de procesos. Y ven, como lo dice acá Joseph, eh,
Algunos no experimentan eso, que mi familia me presionó, me sentí presionado por los demás, mientras que unos sí están como en este estado de constante presión. Miren lo que dice Karen, yo quería estudiar ingeniería civil, no me dejaron porque decía que era para hombre, terminé estudiando administración de empresas. Y bueno, esto también ocurre. Esta cuestión que también ocurre de qué carreras son para hombres, qué carreras son para mujeres. Es otro fenómeno y son presiones que ocurren y digamos, van a ser claves dentro de este proceso. Lo que les digo, pues vamos a hacer guías, pero a veces hay, no, va a haber momentos en que no podemos controlar todo, porque o sea, no vamos a controlar la opinión del papá, la mamá, lo que piensan los amigos, lo que dice la sociedad, pues porque son factores externos que no están presentes, más otros más que van a ocurrir. Pero entonces, como nos menciona Karen, está también lo del otro aspecto de esto es para, esta carrera es para hombres, esta carrera es para mujeres. En esta carrera usted no va a conseguir eh, dinero porque en esa carrera usted no va a conseguir un trabajo estable porque no mejor se dedica a esta cosa. Intenté no perder de vista mis intereses y cómo me sentía con respecto a la decisión. Bueno, voy a entrar a la historia de la orientación vocacional. Entonces, en el año 1906, Eli Weber publica Choosing a Career. Esperen, que me gusta leerlos. Ok, la presión familiar, trabajar, mi necesidad de estudiar y siempre tuve apoyo, exacto. Porque, digamos, puede haber situaciones que no sea solo la presión, pero pues ver presiones como sanas, que uno lo tratan de orientar porque uno pues está como en estas indecisiones, pero pues hay presiones que ya, lo que les digo, son muy exageradas, que no dejan ser a la persona y entonces pues terminan escogiendo cosas que no son o tomando este camino pues porque esto es lo más cercano o tocó esto. Lo que les digo, pues digamos, pero eso les digo que esto es un proceso complejo, porque es que lidiar con todo esto es muy complicado. A veces uno como que cree tener bien estructurada la guía, aplicar las pruebas, hace todo lo que tiene que hacer, está seguro que la persona con lo que uno le dijo a tomar decisión, pero a veces después de como que no termina el proceso, a veces, por más que uno hizo un buen trabajo, termina cediendo a presiones o a otras cuestiones que pues, aunque uno evalúa, pues uno no tiene el control total. Pues os digo que somos un guía queriendo garantizar eso, pero son situaciones pues que no tenemos el control. Estamos en el año 1906, Eli Weber publica Chosen a Career, primera revista dedicada a este tópico en el mundo. Para el año 1908 abre sus puertas con Frank Pearson como director de la Oficina Vocacional de Boston. Para el año 1909 William Haley funda el Juvenile Psychopathic Institute en Chicago. Esta entidad tiene por fin la orientación de jóvenes marginales en términos ocupacionales más que la práctica de la psicoterapia. Entonces acá como que ya empieza como, bueno, estos jóvenes que están en esta situación marginal o este tipo de situaciones o condiciones, más allá de la psicoterapia, empieza a verse también como esto como de orientación vocacional, como una forma también de ayudarlos como a salir adelante este tipo de situaciones a las que han tenido que vivir, las que viven. Se publican los primeros los escritos póstumos de Pearson, cons consagrados a las relaciones entre el trabajo motivado y los caminos para el logro. En 1910 se realiza el primer Congreso Norteamericano en orientación único, por eso a escala planetaria en la ciudad de Boston. En 1911 la Universidad de Harvard organiza el primer curso universitario de orientación vocacional a cargo de Meyer Blomfield. En 1913 se funda en Grand Rapids la Asociación Nacional de Orientación Vocacional, en la que se pautan las condiciones de formación de un orientador vocacional. Para 1938, la Oficina de Educación en Estados Unidos crea en su interior el Servicio de Formación y Orientación Profesional con Harry Jagger como director. En 1942 se edita la primera historia de la orientación vocacional redactada por el psicólogo John Brewer.
En 1946, la ley George Barden autoriza el empleo de fondos federales para orientación vocacional. Entonces, sacamos de que poco a poco se le dando más importancia, financiamiento para este proceso. Lo que les digo es un proceso complejo, pero si se dan cuenta históricamente, pues en jóvenes en situación marginal o todo lo que venía ocurriendo, fue como un, sí, como un escaloncito más allá de lo que era una psicoterapia, estaba más alejando de como lo que era una parte clínica o pura psicológica. Esto ya empezó a mirarse como una acción, una alternativa, digamos, como los que están como trabajadores sociales. Empieza como a encadenar mucho como, bueno, con estas personas o estas situaciones o estos contextos, ¿cómo ayudamos a estos jóvenes? ¿Qué hacemos? Eso también fue como ese impulso para darle la importancia que tiene la orientación vocacional hoy en día. En 1951 se funda la Asociación Americana de Asesoramiento y Orientación Estudiantil. Bueno, la creación en Europa, Canadá y Japón, Latinoamérica de los grados en psicología tornan prácticamente imposible una enumeración ecuánime y policéntrica a partir de los años 50. Sin embargo, y continuar la cronología de Barrow, de ese mencionado que el informe de Gilbert Green escribiera para 1962 a pedido de la Comisión sobre Orientación de Escuelas Norteamericanas, titulado El orientador en un mundo cambiante, pues en él se proponen los criterios formativos para el orientador vocacional aprobados por el Congreso en 1974 y también inéditos relacionados a las demás naciones del mundo. Entonces, en esta parte pueden ver, pues, como esto en los años 50, todo esto como en Europa, Canadá, Japón, Latinoamérica, pues también se buscaba que esto que nació en Estados Unidos se extrapolara más a nivel mundial, dando como cuáles son los criterios de formación de un orientador vocacional, en qué consiste este proceso. Y pues también, pues, como que esto se relacionara, pues, con todas las naciones y pues tener claro esto cómo iba a funcionar, pues, porque para que esto fuera más global, pero obviamente como esto que sé que es cambiante, pues también esto toca ir adaptándose, o sea, no quedarse como lo que funcionaba, sino ser creativo, innovador en cómo yo hago este proceso para guiar a esta persona, a este joven que necesita este proceso de orientación. Y también analizar pues nuestros momentos culturales, lo que te decía, estamos en un momento cultural, tecnológico, donde pues han cambiado muchas dinámicas y tenemos que también posicionarnos en esto pues para poder garantizar una ayuda en ese sentido. Bueno, acá, bueno chicos, acá vamos a hablar de la historia de la vocación en Latinoamérica. Antes voy a aclarar ¿Ya algo. fuiste al baño, hermosa? ¿Sí? No, yo no he ido porque la mierda. ¿La llevo? ¿Sí? Eh, bueno, acá cuando voy a hablar de acá Latinoamérica, van a haber de pronto países que no se nombran, pero no es que no tenga los procesos, sino que este proceso fue, lo saqué de un artículo en el como que resumieron un poco de esto. Hay países que se sienten que faltan, pero no quiere decir que no tuvieran sus momentos históricos, sino es más como una general Latinoamérica. Entonces, digamos, mm, si sienten que su país no aparece, no es porque no esté concentrado en la historia, sino esto es por un artículo de investigación en el que pues hicieron como un resumen histórico y pues resaltan como esto como hechos muy importantes, pero no quiere decir que donde ustedes no esté, digamos, sé que en Venezuela fue uno que no aparece acá, no sé por qué, curiosamente el escrito creo que fue hecho por personas de Venezuela, eh, fue uno de los países de Latinoamérica que puso grandes cambios y tiene pues de orientación vocacional muy lindas, que se han aplicado. Entonces, bueno, en Brasil se ubica como, Brasil es considerado como el país emergente de la orientación vocacional en Latinoamérica y gracias a él eh, se irá expandiendo en diferentes países, en a tener la pauta de cómo se va a desarrollar esto en Latinoamérica. Entonces, para 1931, Manuel Bergström, el Lorenzo Educador y Teórico, creó el primer servicio estatal de orientación profesional en Sao Paulo. El profesor Emilio Mira y López, quien para 1947 fundó el Instituto de Selección y Orientación Profesional,
en Río de Janeiro, el más completo del continente, y para 1948 organizó el primer curso latinoamericano de formación en orientadores y psicotécnicos con alta resonancia en todo el subcontinente. Para 1962, Rubén Ardila, un psicólogo colombiano, manifestó que los psicólogos brasileños fueron los primeros a recibir reconocimiento legal de la profesión. Ellos se apropiaron de la herencia intelectual e institucional de Mire López, así como también de la Asociación Brasileña de Psicología Aplicada, aduce la trascendencia en los organismos estatales que otorgando a la orientación académica, vocacional, ocupacional, profesional y personal, reflejados en importantes explicaciones sobre orientación educativa y profesional en Chile, Guatemala, Panamá y Venezuela en 1967. Entonces, como pueden darse cuenta, pues Brasil fue como emergente, pues digamos, pueden ver para 1972, gracias a Rubén Ardila, pues no, o sea, pues de ahí, de acá fue como que ya lo toma para que se expandiera a Colombia, pero con toda esta intervención que ocurre, empieza ya a expandirse, como lo ven a Chile, a Guatemala, a Panamá, Venezuela y muchos más países de Latinoamérica. México, a finales del siglo, es cuando ya se comienza a tener conciencia de la real importancia que tiene la reestructuración de un sistema educativo mexicano, que permitiera a sus habitantes su formación profesional de la mano con los avances económicos y políticos del país. Entonces, cuando surge la propuesta de Gabino Barreda de crear la Escuela Nacional Preparatoria, con un enfoque más positivista, introduciendo el método científico en la enseñanza elemental. Formalmente se define para el año 1912 como la fecha en la que va a iniciar esta práctica de orientación en México, influenciada por el periodo de pre y postrevolución, siendo la educación una prioridad donde se llevaron a cabo en congresos para defender pues, la transformación de una escuela, aunque luego se quiso militarizar esto. La educación se practicó unos años, se siente el regreso de la normalidad cuando comienza otra vez a verse la importancia de esto, a que a una mejor educación o como tomar esto como una forma de mejorar la educación. Para 1923 se funda el Instituto Nacional de Pedagogía, donde existió el Servicio de Orientación Profesional. 2 años más tarde se fundó el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Mental, orientado pues uno al desarrollo mental y pedagógico físico de los niños y jóvenes también y adolescentes. Y pues aunque acá se ha combinado como la parte mental, pedagogía y física, pues también está como también dentro de este departamento todo lo de orientación vocacional, pues tomando como todo esto que pues afecta como una educación, lo que sería la parte física, la parte pedagógica, la parte de la salud mental y pues esto de orientación vocacional para garantizar como este mejor sistema de educación que querían ellos. El sistema educativo con aras de desarrollar la orientación profesional organiza por medio de la Universidad Autónoma de México unas conferencias informativas al respecto. Para 1940 y 1950 se crea la especialidad de técnicas de la educación en la UNAM y se funda el Instituto de Orientación Profesional, donde se organizaron actividades en escuelas secundarias para descubrir pues, cuáles serían las inclinaciones, capacidades, habilidades de las diferentes actitudes de los alumnos pues, para poder guiarlos a esa posible profesión que deberían elegir o cuál podrían elegir. Para 1956 se crea el Departamento de Orientación en la Escuela Nacional Preparatoria, brindando servicios en cuanto al área vocacional, que se empezaron a implementar en bachillerato únicamente, y pues que tenía varios nombres, desde orientación vocacional, orientación educativa, el servicio orientador. Cabe destacar que durante 20 años aproximadamente los estudiantes de las escuelas secundarias de México no recibieron orientación educativa como parte del currículo específicamente. De 1952 a 1974 sí existía una orientación en la escuela secundaria. De 1974 a 1973 sale la orientación del currículo, donde generaciones tras generaciones de estudiantes fueron formados y los fundamentos de la orientación educativa. Para 1993 hasta 1999 regresa como esta parte de la formación de la orientación, y de 1999 a 2005 y en adelante, pues ya la orientación educativa pasa a ser como una formación cívica y ética. Entonces ya para estos años y la actualidad, pues ya se le empieza como la seriedad, la importancia que tiene esto dentro de lo que es el ámbito educativo, cómo esto empieza a ser importante dentro de la formación, sobre todo en la parte de la educación en términos secundarios. Colombia, Colombia, el sistema educativo carecía de una política sistemática para pues esto, una orientación escolar, pues no se contaba con esto, pues
Eh, y pues como pueden ver, pues vimos cómo desde Brasil esto empezó como a implementarse y pues para 1968, pues con la diversificación de la enseñanza media, es que se ve esta necesidad urgente de que acá en Colombia pues se preparen a profesionales que puedan brindar este proceso de orientación escolar, organizar a las escuelas con un servicio de asesoramiento educativo. Desde los años 50 hasta los 70, el servicio de orientación se relacionaba con procesos de orientación profesional y vocacional. Ya sobre las décadas de los 70 y 80, pues surgen más, ya empiezan a surgir como más intereses por la salud mental y empiezan como también como a equilibrarse. Entonces acá también no es solo, bueno, vamos a hacer orientación vocacional, sino que también, bueno, hay que tomar también interés por la salud mental, cómo estará afectando eso, mirar también los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, porque si hay dificultades en su proceso de enseñanza y aprendizaje, o hay algo en su aprendizaje que le está afectando, pues dentro de esto también, de esta orientación, podría llegar a ayudarse con estos procesos también. Y esto permitió que la orientación se considerara en la escuela reconociendo al orientador también como docente. Entonces, digamos, Esas se acabaron. Yo las acabé. Sí, esas no se gastaron acá. Yo las. entonces, digamos acá, algo curioso que pasa acá con Colombia es muy lindo, digamos, bueno, acá aunque no puede hacer esto, pues porque es como bueno, acá uno lo toma como una electiva, por ejemplo, y pues uno sale muy bien formado en esto, digamos, otra cuestión que está pasando acá es como que ya se le está dando importancia, que es que está la Ley General de Educación. Hace poco, dentro de la ley, creo que se va a aplicar el otro año, si no estoy mal, pues por lo que conozco la nueva ley relacionada también con lo nuevo que establece la ley de salud mental, donde ya se va a establecer como los psicólogos educativos, que son los que se dan cuenta, sí tenían las bases de esto, pero históricamente, pues no es que no se le diera tanta relevancia a esto de la salud mental. Ya se está haciendo con estos procesos como de que pues debe haber como un docente que vaya a dar eh, un proceso de acompañamiento emocional, de estos procesos de aprendizaje y enseñanza, eh, para pues, y más los procesos de orientación vocacional. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues también empieza como el psicólogo educativo con esto retomaría como todo eso que debería hacer, que a veces pues es muy limitado. Y pues digamos también dentro de esto, pues digamos, abre unas nuevas puertas, por ejemplo, un psicólogo clínico que maneje estos temas, ya que puede como moverse como en esto como de salud mental, si tiene como entonces también puede moverse, y de orientación pues también pues puede moverse como de esto que nació, pues que ahorita se está diseñando como para que ya se pueda aplicar en las escuelas. Y pues también el orientador también como docente, pues sí, porque aunque normalmente, pues no tanto docente, que normalmente son más los psicólogos educativos los que tienen este rol, aunque también se les considera docentes, eh, pues son como que ya entran a ser parte como este sistema educativo, pues donde ellos van a garantizar que estos procesos de enseñanza, aprendizaje y orientación vocacional pues se garanticen. En 1994 se aprobó la Ley de Educación que consolidó los lineamientos que regulan la orientación en instituciones educativas. De esta manera, durante la década de los 90, la orientación se vincula con funciones que favorecen el pleno desarrollo humano. Sin embargo, desde 2000 hasta 2018, la orientación en Colombia no se ha modificado significativamente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues no se ha modificado en el sentido como que de pronto no, no sé, lo que ocurre es que la orientación vocacional depende del país o por cultura. A veces decimos como, a veces se tiene esta creencia como, bueno, eso sí sirve, pero es como si, como entre psicología es como los procesos como que si se dan cuenta es muy lindo, pero es como el que se deja por allá apartado como que sí, pero bueno, o sea, como que el que dejaron por allá abandonado. Por eso es como que no se ha modificado, ¿por qué? Porque no hay como intereses de mirar, venga, eso cómo está funcionando, cómo se está aplicando, qué hay nuevo en esto, porque en cuenta, pues, esto venía evolucionando mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Pues cuando esto evoluciona es más como el orientador el que evoluciona con esto y el que propone para cambiar esto significativamente, porque es el que tiene que ponerse creativo, investigar como que no hay,
para implementarlo, pues teniendo en cuenta pues como las partes éticas y legales que deben tenerse en cuenta. Por último, la orientación educativa colombiana sería facilitar el desarrollo de la personalidad del estudiante, expresar a través de su cultura, su lenguaje y por ende su pensamiento, en la manera que estos aprovechan los aprendizajes en la organización de su pensar y actuar. Es bajo estos criterios que se le encarga a los docentes la función de orientador. Entonces acá también se tiene muy en cuenta pues los aspectos culturales, el lenguaje, qué es lo que piensa, quién es este estudiante, qué es su personalidad, qué es lo que quiere hacer, pues para que este docente que cumple esta función pues pueda orientarlo. Chile, el trabajo en los entes educativos en Chile ha cambiado a través de la historia gracias a las necesidades que se han presentado con el pasar de los años. En el año 2009 ocurre la derogación de la Ley Orgánica de Educación, propuesta desde 1991. De esta manera se da un paso frente a la Ley General de Educación que opta por sentar las bases curriculares para la educación. Por tanto, se empiezan ya a mirar cosas, a mirar mejores bases curriculares con objetivos como aprendizaje, pues conocimientos, habilidades, actitudes, en coherencia con objetivos generales establecidos por la dicha ley, por ciclos o por años para los niveles de educación. El carácter formativo de la orientación busca que la escuela suma una tarea de desarrollo afectivo social de los estudiantes. Cada establecimiento educacional podrá definir la manera específica de conseguir y cumplir estos objetivos de acuerdo con el proyecto educativo que estén manejando y establecer las opciones que se consideren pertinentes de acuerdo a su realidad y las características y necesidades de sus estudiantes. Entonces acá también se empieza a mirar cuál es la realidad en la que estamos viviendo, cuál es la necesidad de nuestros estudiantes. Y pues acá también pues tienen, pues va enfocado a los objetivos de aprendizaje que se proponen o están propuestos, que sería pues el crecimiento personal, las relaciones interpersonales, la participación y pertinencia. Esto hace que sea una formación más hacia el desarrollo de actitudes, adquisición de herramientas, pues que hace que el estudiante pues crezca más en un plano personal, se conozca, se respete, se cuide, establezca relaciones con los demás en un marco de respeto y colaboración y participe de manera activa con su entorno. Entonces esto como que busca como empoderar al estudiante, autodescubrirse, respetar al otro, relacionarse, descubrir, investigar, indagar, pues para que esto fortalezca como este proceso y pues esto facilite como al orientador como poder guiar. Perú es importante identificar las 4 etapas de su evolución iniciando de los años 1950 y 1960. Se crean los primeros departamentos de psicopedagogía, donde la labor inicial era abocarse a ver los bajos rendimientos, las dificultades emocionales, el maltrato y la indisciplina de los estudiantes. En la segunda etapa, pues ya en los años 70, pues el contexto de la reforma educativa surge una propuesta innovadora para la época que sería la creación de una organización bienestar estudiantil, donde se implementaría la orientación de una hora en clases regulares. Dentro de esta perspectiva, entre los años 1980 y 1990, se comienza a hacer a un lado la organización del bienestar estudiantil, se incorpora y se experimenta con tutorías, finalmente para inicios del año 2001 se crea la Oficina de Tutoría y Prevención Integral, donde se enfocan en realizar más acciones para integrar y fortalecer las tutorías en las actividades diarias de la institución. Entonces, si ven acá, aunque sí tienen algunos aspectos, se ve más como un espacio de tutoría, de prevención, evaluar como todo lo que es la parte emocional, situaciones de maltrato, indisciplina, rendimientos académicos. Y pues mediante este nuevo, esta oficina de tutoría prevención integral, pues se van también manejando estos procesos de orientación, pero con otro nombre, otra perspectiva. Como complemento, es relevante inferir que en Perú y dentro de su marco legal existe el Decreto Supremo, la Ley General de Educación, el Reglamento General de Educación y el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica en 3 niveles educativos, el inicial, primaria y secundaria. En este se establecen tutorías con la finalidad de realizar al estudiando el acompañamiento en áreas cognitivo, socioafectivo y pedagógico. La tutoría está fundamentada en el currículo, desarrollo humano y la relación tutor-estudiante. Cabe considerar que por otra parte, a partir del año 2005 se incluyen las tutorías en el diseño curricular, donde se alinean pues, con el proyecto institucional que ya mencionamos. Debido a esto, en las instituciones educativas se realiza un comité de tutorías conformado por tutores, docentes, estudiantes y la comunidad educativa, pues para diseñar, planificar y organizar acciones realizadas con este plan tutorial anual, pues iniciando con un diagnóstico, cuál sería la visión macro y globalizada,
una perspectiva así como de acciones que se harían por grupos o secciones y que queda a discreción de cada institución si se realiza solo una hora de tutoría establecida por el ente o rector o si serán horas lectivas para desarrollar dichas actividades. Argentina. En la República Argentina podemos afirmar que el marco teórico muestra preponderancia en el modelo constructivista con influencia importante de la teoría sistémica. Ambos modelos pertenecen a la corriente de teorías emergentes de la orientación educativa. Se hace mención también a un modelo clínico en lo referente a la actuación para canalizar dificultades de adaptación escolar, ofreciendo una acción remedial. Entonces acá también como que vinculamos la parte clínica con esto como la adaptación escolar, de la orientación y partecitas relacionadas de la psicología educativa que van orientadas en esto en estos contextos escolares. No obstante, es el enfoque constructivista el que se identifica con mayor claridad, en tanto que aborda el asunto desde un paradigma de desarrollo integral de la persona, en el que la familia, la escuela y la comunidad juegan un rol esencial en cómo se va a desarrollar esto. El ente encargado de llevar a cabo planes y acciones de orientación educativa en Argentina recibe el nombre de equipos de orientación escolar, figura que se encuentra establecida en la Ley de Protección y Promoción de Derechos de los Niños y Adolescentes y que está conformada por un equipo multidisciplinario. Entonces acá es un equipo multidisciplinar que van a estar trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, docentes, muchos más profesionales, que van a atender de forma integral al alumno, a la familia, a los docentes de la comunidad, pues para realizar como todo este proceso de acompañamiento de orientación vocacional, pues ya es como más como una visión más multidisciplinar que que en otras partes del mundo que hemos visto. La competencia de estos incluye su participación en proyectos institucionales, el diseño de currículum, la labor y planeación y estrategia que va a utilizar en la escuela. Vale destacar que la práctica de estos han atendido de forma efectiva situaciones de dificultad de aprendizaje, violencia familiar, adicciones, enfermedades infecto-contagiosas, exclusión, desempleo y problemas económicos, desde una perspectiva integral en la que se está consciente en la interacción de estas variables, pues ayuda como a desarrollar soluciones. Ok. Bueno, el enfoque educacional constituye un asesoramiento psicopedagógico. Entonces, el desarrollo humano constituye un proceso permanente de culturalización, adulto mediador de la construcción del conocimiento y esquemas de autónomo aprendizaje en motor desarrollo. Entonces, como en resumen, como el modelo constructivista, es más como que todos somos personas o somos partes esenciales de construir el conocimiento aprendizaje de esa persona. Todos somos como sus guías, mentores, pero no es como que yo sea alguien que tiene la razón absoluta, que soy el mediador único. También en este caso el estudiante o este modelo pedagógico me va a enseñar a mí, o sea, yo construyo con él y él construye conmigo, no es como que yo tengo la verdad absoluta y yo impongo, no, él me va a enseñar a mí, yo le enseño a él, pero también me va a enfocar en cómo toda la cultura, eh, todos los que están involucrados en la vida de esta persona somos los que construimos, son los mediadores. Entonces, por eso acá dice que se da en la interacción mediador-aprendiz, sea un contexto social. Desde ahí se planifica como intervención psicopedagógica, se desarrollan algunos planes educativos. El mediador va a guiar el proceso de aprendizaje o el proceso de orientación vocacional desde conocimientos previos a niveles progresivamente superiores de abstracción y autonomía. Requiere planificación de actividades para crear un contexto apropiado. Aprendiz construye relaciones sustanciales significativas entre los nuevos contenidos y el bagaje previo. Entonces acá se refiere a cómo, bueno, yo soy como el mediador, el guía de este aprendizaje, pero también voy a analizar o mirar cuáles fueron sus conocimientos previos, cómo aprendió, cómo es su autonomía, cómo es él, y pues vamos mirando cómo este nuevo mundo, estos nuevos conocimientos se van a relacionar como con lo que ya ha aprendido. Bajo este enfoque, las dificultades de aprendizaje y retrasos en el desarrollo pueden explicarse por la baja calidad de la interacción social recibida. Esto impide al niño poder gestionar su conocimiento, volviéndose rutinarias y rígidas sus operaciones mentales. Básicamente acá quiere decir que pues miramos esto desde este modelo psicopedagógico desde la niñez. A veces ocurre que si hay dificultades de aprendizaje, puede ser, digamos, más como que durante la interacción social o el entorno no se estimuló, no se brindó como esta guía y apoyo que podemos dar todos. Y entonces el niño, pues, como que le acostumbra como más gestionar esto. Y
con el tiempo todo se vuelve como una rutina. Y sus superiores mentales se me rige en el sentido porque mi rutina es esta, el mundo funciona así. Ok, hasta acá. Preguntas, dudas, comentarios. Denme un momentico con ustedes para cargar el computador. Listo. Muy bien. ¿Alguien más quisiera comentar algo, preguntar algo? Mm, Ok, entonces vamos a continuar con teorías y enfoques de la orientación vocacional. Ya vimos como la parte histórica, vamos a ver un poco entonces los enfoques. Hay unos enfoques que van a sonar como locos, como raros, pero son más enfoques como de cosas que sí pasan, no es como que sean las super teorías, pero nacen como estas perspectivas que hay. Entonces tenemos las teorías no psicológicas, las psicológicas, las integrales o generales. Entonces, dentro de las de no psicológicas tendremos la teoría del azar o el accidente, o sea, lo que yo hago me pasa o lo que yo decido es porque, no sé, lancé un dado y decido eso. Las teorías económicas pues van más relacionadas, como lo mencionaban por ahí, a esos factores económicos que pueden llegar a impactar en la orientación vocacional. Y una teoría cultura más y sociológica de pues cómo esto impacta. Las teorías psicológicas pues están ya las teorías psicodinámicas,
entonces que van a estar como orientadas en la satisfacción de necesidades, la teoría de la toma de decisiones y teorías más evolutivas. Y las teorías integrales o generales, la teoría del aprendizaje social, teoría tipológica de Holland y teorías multiculturales. Entonces, las teorías no psicológicas explican el problema de la elección vocacional por medio de factores externos al individuo, externos a la persona. Estas pueden ya ser por azar, por casualidad, por accidente, por oferta y demanda, o de ciertas ocupaciones, o la sociedad y la cultura, donde el individuo se desarrolla, es decir, por funcionamiento de factores ambientales. Entonces acá son más orientadas como lo que me rodea es como lo que empieza a afectar mis decisiones. Entonces, lo que les decía, entonces, no sé, suena loco, pero no sé, alguien que coge una. Entonces, no, esta. Entonces, no, si sacó 5, entonces, si el lado me dice 5, no voy a estudiar esto. Es como una situación así. Entonces, acá, esta teoría postula que la elección no surge como un hecho reflexivo, sino es como un producto de la intervención del sujeto, sino como una consecuencia de factores fortuitos y accidentales, exteriores a él. Un ejemplo que nos permite ilustrar esta teoría es la teoría del accidente o azar en el caso de Aran Gasparini, arquero de fútbol profesional. En una entrevista, a él le preguntan que cuando él tenía 16 años fue a acompañar a su amigo en una prueba de futbolistas en el Club Atlético Independiente. En la prueba había 21 jugadores. La persona que en ese momento era técnico de las inferiores le dijo, pibe, ¿sabes atajar? Arián le respondió que solo había atajado alguna vez con sus amigos o mientras jugaba. Tomó los guantes, tuvo un muy buen desempeño en el partido, por lo que fue seleccionado para sumarse al plantel juvenil. A través de este ejemplo podemos ver que la elección ocupacional de este joven tuvo que ver con una situación fortuita. No existía una reflexión o interés reconocido con anterioridad por él, sino que al encontrarse en dichas circunstancias descubrió un talento para su profesión. Entonces, ¿qué es lo que pone este ejemplo? Pues que a veces sí ocurren situaciones así, pareciera que no, pero a veces sí. Es muy común, no muy común encontrar esto, pero a veces sí hay situaciones como que las personas están en lugares que no se supone, digamos así, no deberían estar, o que acompañan a alguien como pasa acá, y pues lo ven a uno ahí como, venga, ¿será que usted es bueno para esto? Usted como que, pues como que lo intenta, pero es que usted no está interesado, está reflexionando, uy, ¿será que esto sí? Y a veces resulta que uno hace, puede que le guste, puede que no, porque hay personas que les pasa esto y lo que pasa es como, gracias, pero no me interesa esto. Puede ser una situación. Mientras que hay otros, como pasó con este chico, que pues él solo iba a acompañar a mi hijo, y no me gusta atar un balón, supo atajar, le fue bien, y pues como que eso se volvió una profesión, pero no fue como que él dijera, no, yo voy a ser una carrera de fútbol, no. La teoría económica es una teoría que parte de la consideración de la distribución de los trabajadores en distintas ocupaciones de la economía y del interés por explicar por qué difieren en el número de individuos que la eligieron e ingresaron en ellas. Parte de la base de que el individuo tiene una completa libertad en la elección para optar por la ocupación que piensa que le traerá mayores ventajas como el mejor ingreso o salario, ingresan en las que pagan más evitando las que pagan menos. Entonces, la teoría económica, y se cuenta, es una de las teorías que también como que justifica ciertas decisiones, ya sean por contexto o por otros. Y pues eso sí llega a pasar mucho y como que incluso estos son unos motivos como más a uno le salen dentro del proceso de orientación vocacional, porque a veces uno pues hace el proceso, pues llega a un punto como que la persona dice, sí, pues muy lindo todo lo que me dices, pero económicamente, o puede ser por el mercado laboral, o bueno, es que pues, yo no tendría para pagar esta carrera, o cuestiones así empiezan a salir. Pero también sí está muy relevante y es uno de los aspectos que más salen, y es que cuando uno hace proceso empieza la persona como, venga, y si yo trabajara en esto, ¿cuáles serían las ventajas económicas? ¿Cuál sería mi ingreso? ¿Cuál sería mi salario? Y también entra esto también como que, bueno, la persona también analiza o toca ayudarla a ver como, con cuál profesión
pues tendría mayor ingresos, cuál le pagaría menos, pero esto es más como una situación pues más de ayudarlo a investigar, porque a veces lo que ocurre, lo que les mencionaba, como más por nivel cultural y social, con esto parte de la teoría económica, pues este joven, esta persona, la decisión la toma más porque alguien le dijo que si estudia esto o trabaja en esto, va a tener el super salario, mientras que si se dedica a esto, va a tener un menor salario. Lo que yo les decía a ustedes al principio, como de esto, pues de los chicos que están interesados en ser eh, que les gusta mucho esto del tema de las redes sociales, lo que les digo no es malo en sí, porque sé que hay chicos que les va muy bien en esto, pero ¿qué ocurre? Pues no quiere decir que es que todos los que se metan a hacer eso, pues les va a ir bien, porque digamos, con esto que hablamos de la teoría económica, pues algunos pues para lograr como esa estabilidad económica, pues tienen que tener mucha habilidad, creatividad, ser constantes, y a partir de eso, pues, digamos, por ejemplo, que por tanto número de vistas les dan publicidad y todas estas cuestiones que se manejan, pues en cuenta son como muchos factores que no se ven y son más como por el ideal de, bueno, este TikToker famoso anda viajando por todo el mundo, es que tiene mucho dinero, yo veo, pues yo podría hacer lo mismo. Pero son estos ideales que también toca ayudar como a aterrizar un poco. Y lo mismo pasa acá, porque a veces ocurre como que pues toca primero analizar cómo está el mercado laboral, estas profesiones, digamos, si uno averigua por internet, según por cada país, pues está estipulado, venga, si usted es un profesional con un título tal, pues más o menos su salario se debería ser este, si tiene posgrado sería este, en especialización, maestría, etcétera, etcétera, y hacer como una comparación, porque es que si nos quedamos con, no, si usted es ingeniero, va a ganar mucha plata, si eso va a ganar mucha plata. Pues que usted se dedica a ser músico, es que usted ni sirve para eso. De pronto la persona sí puede ser músico, pero es que como uno le está invalidando todo lo que hace en su contexto, en uno sí, en otro no, porque no todos son así, pero eso llega a pasar. Entonces, existen dos factores que influyen en la elección vocacional. Entonces, lo que decía, las variables de oferta y demanda, pues también toca mirar, pues averiguar bien cómo está la oferta y demanda, ayudarle como con esta información al individuo acerca pues de las ocupaciones. Dos, el costo y capacitación y entrenamiento. Eso refiere, bueno, cuánto me va a costar a mí formarme en esa carrera. Cuánto me va a costar aprender, cuánto va a durar, cuánto a invertir. Eso también empieza a afectar la decisión, porque si ya yo quiero estudiar tal cosa, pero es súper costosa y yo no, pues que si invierto en eso y qué tal me haya mal, entonces también toca lidiar con eso. Sin embargo, en la actualidad, pues podemos ver que algunas situaciones que coinciden con estos factores, pues tal es el caso, por ejemplo, de los jóvenes próximos a egresar de su formación secundaria que manifiestan su interés por continuar determinadas ocupaciones porque consideran que tan buena e inmediata salida laboral. Y esto es muy común. A veces no tanto por los jóvenes cuando están terminando, pero a veces por cuestiones que escuchan o por familiares cercanos o porque alguien que admiran pues gana dinero siendo con tal profesión, pero a veces no tienen como el panorama completo de cómo funciona pues esto la oferta-demanda, las variables laborales, económicas. Incluso a veces no tienen en cuenta a veces, no, es el impulsivo que dice, no, quiero estudiar tal cosa, pero bueno, ¿cuánto le costará eh, poder estudiar esa carrera? ¿Cuánto será la inversión? ¿Cuáles serán los retos? Teoría cultural y sociológica. Según los desarrollos históricos de esta postura, el factor que adquiere más importancia en el momento de una elección educativa y profesional de una persona es la influencia de la sociedad y cultura en la que estamos inmersos. El individuo aprenderá así a valorar determinadas metas y objetivos aspirando a ellos según las características propias de la cultura en la que vive. Si pensamos al sujeto en el centro y los sistemas alrededor, podemos considerar el más externo representado por las variables culturales más generales, el sistema político, los valores en Occidente o las costumbres en otros lugares, las costumbres del país, avanzando hacia el interior se encontrarán las fuerzas subculturales ejercidas sobre el individuo como los valores de clase y costumbres. Entonces, acá con la teoría cultural, bueno, y sociológica, ¿qué es lo que ocurre? Pues a veces hay personas que están metidas en un mundo cultural y sociológico o en un contexto,
donde ellos quisieran estudiar como por los costumbres que tienen o por el en el que viven, algo que los ayude como a ayudar a su comunidad. Ya. Entonces, con esto, pues me recuerda un ejemplo de una película, eh, una película en la que pues es un joven que está en una zona rural, una zona de pueblo, una zona muy alejada. Y pues él pues es muy bueno como en deportes y eso. Y él tiene la oportunidad de ingresar a una prestigiosa universidad, a estudiar creo que algo relacionado con sociología. Y lo que ocurre con este joven es que pues él llega a la universidad pues como es una universidad súper famosa, etcétera, uno de los requisitos es que tienen que dominar el inglés, pero como él, aunque la mamá era profesora y como que le enseñó lo básico, pues él es un idioma que no domina y domina más como su idioma natal, porque es una película que se desarrolla en la India. Y lo que ocurre es que, pues claro, él está como que no se adapta a ese mundo, pero entonces más adelante la película explica que él quiere estudiar eso para entender cómo ayudar a su pueblo, a su comunidad, pues debido a que él con el tiempo se da cuenta que, por ejemplo, las niñas no tenían la misma oportunidad que los niños para tener educación y él hace un poco de cosas y proyectos para eso. Y aunque parece a mí sí como ficticio este ejemplo de la ficción, a veces ocurre de que hay jóvenes o personas que por factores culturales o sociológicos, por donde viven o experiencias que tienen, quisieran estudiar o hacer algo eh, para ayudar a esas comunidades, para contribuirles. Eso también entra como este proceso también de guía. Como ayudarles también a identificar como qué carreras pueden estudiar que se relacionen con eso o qué proyectos o cosas podrían hacer relacionados como con eso que les gusta. Y lo mismo también pues digamos, esto con de las costumbres, la cultura, pues no es lo mismo el que vive, por ejemplo, por ejemplo, acá, una cosa es que uno vive acá en Bogotá y otra cosa es que vive alguien por allá en, en un pueblo por allá en Barranquilla, en la costa. Incluso acá pasa eso que uno como que llega alguien de otra zona de la misma Colombia que uno queda como, como casi no le entiende o como que genera estos choques, pero entonces todo esto cultural también empieza como a permear en cómo, qué quiere hacer la persona, según las costumbres que tenga. Es lo mismo, no es lo mismo los valores o ideales que tengamos frente al mundo laboral o profesional acá en Occidente frente a Oriente, por ejemplo. Y lo que le decía, dentro de una misma ciudad o país, o, así en ejemplo en países, somos tan distintos, tan diferentes, vemos las cosas tan diferentes, que eso también empieza a influir. De este modo, dentro de la cultura se encuentran subculturas que suponen a la elección vocacional. ¿Qué pasa con esto como subculturas que suponen a la elección vocacional? Por ejemplo, alguien que esté, un ejemplo puede ser como alguien que esté en un grupo que tiene establecidas ciertas reglas, ciertas estructuras, y que sí o sí tiene como que hacer eso que le han inculcado ser, y pues no sé, si va a estudiar tal cosa, pues no puede porque eso iría como en contra de de su tradición, de su religión. Entonces encontramos pues que las relaciones sociales como el vínculo con padres, grupos étnicos, círculos religiosos y para finalizar con aquello que implica contacto más directo con el individuo en un momento dado como la familia, escuela y hogar, entre otros. Entonces acá podemos ver que acá ya como que ocurren, si analizamos como en contextos más puros culturales, por ejemplo, con pueblos, tribus o lugares así, esto puede llegar como a permear pues en la elección vocacional, porque y ya como encuentra como de normas, costumbres que ya llegan arraigadas a alguna elección vocacional. Entonces uno tiene como que, mira, venga, esto cómo no se sale de esto, o ya algo más cotidiano, es como cómo es nuestra familia, cómo fue nuestra escuela, nuestro hogar, nuestro contexto, y eso cómo me forma a mí y me hace a mí tomar la decisión de quién quiere ser. Ok, hasta acá alguna pregunta, comentario que tengan sobre estas teorías.
¿Qué les parecieron? ¿Cuál les llamó la atención? ¿Qué? Una, ¿cuál les llamó la atención? ¿O escucharon, han escuchado personas que hayan elegido algo por factores así? Ok, mm, entonces dice que no tiene ningún más. Los demás, algún comentario, aporte que quisieran hacer. Sí, la de las áreas económicas suelen ser frecuentes, muy frecuentes. La cultura sociológica también, pero la cultural va más como a los ejemplos que les di. Y bueno, lo último es más como más social, depende como nuestro círculo social, familiar, etcétera, puede llegar a influir. ¿Ok? ¿Alguien más quisiera escuchar sus opiniones? Gracias a Joseph por su participación. ¿Alguien más de los que está conectado? Muy duro, ¿no? Muy duro. Sí. Pásala. No tanto tango. Recuerden que si alguien quiere participar, me avisa, alza la manito y le puedo editar el micrófono. O cree que es interesante, Gustavo, que en alguna, la teoría se aplica mucho en algunos colegas docentes, sí. Digamos, incluso dentro de la cultural, digamos, pues a veces se ocurren elecciones muy lindas, porque son personas como que por su cultura, de donde vienen, quieren como hacer un cambio, quieren contribuir y escogen vocaciones con el objetivo de eso, más allá de lo que ocurre pues con otra postura cultural, sociológica de presión o mi entorno. Entonces es algo muy lindo que también comparte como esta teoría. Listo, vamos a movernos a las teorías psicológicas. Las teorías psicológicas consideran al individuo como una variable fundamental del proceso de elección. Entonces, acá dentro de la psicología ya estamos hablando, bueno, la persona también, él decide, o sea, él no, o sea, como le están diciendo, pues no fue al azar como le pasó, bueno, a algunos sí les pasa. La cultura sí también es importante, pero acá ya vamos a mirar que las teorías psicológicas van a hablar, bueno, esta elección también está hablando de una persona, de un individuo que desea eh, conocer quién es, qué desea hacer, en qué es bueno, en qué terminaría trabajando, etcétera, etcétera. Entonces, consideran al individuo como una variable fundamental en el proceso de elección. De esta manera de elección estará determinada principalmente por las características, personalidad o como es el individuo. Dentro de las teorías psicológicas, hay dos agrupamientos de los 10 enfoques respecto a la elección vocacional. El primero establece la elección vocacional como un acto puntual en un momento determinado, mientras que el segundo considera la elección como un proceso que tiene lugar a lo largo de una serie de etapas del desarrollo del individuo. Entonces acá pues digamos, hay dos posturas. Entonces, un ejemplo. Entonces tenemos al joven o la persona que cumplió 15, 16 años, que son como las edades promedio, eh, que están como en secundaria, bachillerato, en las que se haría como este proceso. Y normalmente siempre es como, en cuanto es cuando como el momento virtual, es como este momento determinado que hay que tomar esta decisión. Y es cuando hacemos estos procesos en donde pues hacemos pruebas, hablamos por la persona, tratamos de entender quién es o qué es lo que va a elegir. Mientras que hay otro momento, el segundo, que normalmente se ve más esa elección teniendo en cuenta como la historia de la persona.
sus etapas de desarrollo. Entonces, digamos, pues uno analiza, pues, como, digamos, eso es muy chévere, esto lo pueden echar mucho más los docentes, debido a que, pues, a veces se tiene la oportunidad de verlos desde que eran niños crecer y no se da, entonces tienen esa capacidad de ver, pues, qué era lo que les gustaba, cómo eran de niños, cómo ahorita han cambiado o no han cambiado, qué cosas que ven que eran de niños todavía se reflejan ahorita que uno podría como orientarlos y guiarlos por ese lado, etcétera. Porque ya, pues, a nivel, cuando ya llegan a uno como orientador o como psicólogo, pues uno ya tiene como que abordarles como toda la vida, pues para, pues, también entenderlos en qué son buenos. Pero digamos, eso es muy lindo de cuando eso se lo llama a un contexto educativo, con un docente, con alguien que ya maneja esto, es que pues él tiene un docente que vio a este joven que está ya en esta etapa, tuvo la oportunidad de verlo crecer, de saber cómo, qué materiales iba bien, cómo hacer una idea, cómo era, qué le gustaban, qué no era bueno. Va a tener una idea como de las habilidades, gustos, personalidad. Va a tener una idea, pues no completa, pero va a tener una idea de posiblemente por dónde podría guiar. Entonces está la teoría psicodinámica, una de las concepciones psicoanalíticas que fluyeron en las teorías de orientación vocacional proviene de la teoría del yo de Harman, en 1945, la que ha sido cada vez más considerada en el análisis y comprensión de los procesos de toma de decisiones. De acuerdo con lo expresado por este autor, el adolescente debe tener una estimación adecuada de sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles, de manera que pueda establecerse objetivos alcanzables siguiendo el principio de realidad y no el principio de placer. Acá algo muy interesante y es como lo que hemos venido hablando. Y esta es como, sí, como la teoría base, yo diría, y a veces como relacionamos el proceso, o una parte del proceso. ¿Qué ocurre? Si no llega este adolescente, este joven, esta persona, pero entonces, digamos, no sale con que yo quiero ser músico, y no como, bueno, quiere ser músico. Y luego cuando uno lo evalúa y lo mira, resulta que no tiene ni idea de cómo se toca una guitarra, un piano, o sea, no tiene conocimiento musical. Uno no dice que no lo podría estudiar ni desarrollar, pero uno pues le aterriza la realidad como, venga, usted tendría que tener claro sus habilidades, sus puntos fuertes y débiles. Y pues claramente si usted no tiene la habilidad para eso, pues yo no creo que usted pueda ser músico. O sea, no es como que no es como que uno esté siendo el malo del cuento de, como ya también usted me está diciendo que no, pero no tiene que hacer este video como de aterrizar la realidad. Este principio de realidad es como, venga, seamos coherentes con quién es usted, sus habilidades, sus puntos débiles y fuertes, y pues no idealizar algo que quiero porque pronto me gusta, pero yo no sé si soy bueno para eso. Y a veces ocurre eso, en que nos dicen, no, yo quiero estudiar, quiero ser músico, quiero ser deportista, quiero ser eh, muchas cosas, y uno como que, bueno, como que se le, bueno, sí, entonces cuando empieza a hablar con ellos, como que a veces como que, venga, es que como que uno les hace preguntas como para mirar si sí serían buenos para eso y cuando uno se cuenta, no, es que usted no sería bueno para esto, usted no tiene ni idea, por lo que decía, ni momento, usted no es ágil, etcétera, etcétera. Entonces normalmente uno trata, incluso vamos a verlo como en el próximo módulo, bueno, en el módulo más orientado a las pruebas, que pues estas pruebas están muy diseñadas como, venga, estos son sus gustos, o esto es lo que usted cree que es más fuerte, la arraiga más. Hay otras como que termina la personalidad, hay otras como los puntos fuertes, etcétera. Quedan muy relacionados como con esto de esta teoría, como bueno, hay que mirar como cuáles son sus capacidades, sus puntos fuertes y débiles. Dentro de esto también entra como los procesos de entrevista. Yo tengo que entrar a entrevistar como su historia como académica, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera. Pues también cuando me diga me gusta, pues como mirar, sí, sí, porque es que a veces a uno le dicen me gusta, no, a mí me gusta la música y sabe cantar, no, toca la guitarra, un instrumento, no. Entonces uno, bueno, es más como le gusta la música en general como un gusto, pero no es como que por ahí vaya la cosa. Eh, los puntos fuertes, entonces, si me dice, no, es que a mí me gusta dibujar o quiero ser un artista, resulta que sí, uno ve que es que hace unos dibujos y pinta increíble, puede ser una habilidad fuerte, toca también mirar otras habilidades fuertes para que tengamos más opciones y posibilidades. Y pues los puntos débiles, pues ya lo mencionamos,
Y pues que sean objetivos alcanzables, porque es que si me pongo por ahí un objetivo inalcanzable no lo voy a lograr, o sea, si me propongo, con este objetivo alcanzable, como si me pongo como meta una carrera o profesión que yo sé que no voy a lograr, pues es que no la voy a alcanzar, tengo que tener metas y objetivos claros de, si yo voy a hacer esto es porque tengo las capacidades, habilidades, no porque por capricho quiero estudiar esto. Siguiendo el principio de realidad y no el principio de placer. ¿Qué se ve con el principio de placer? Pues a veces ocurre que pues hacen elecciones más porque creo que me gusta esto o porque tuve una experiencia con esto, pues por eso. Que pues si se lo dan cuenta de analizando más, ejemplo, que les da yo cuando yo era adolescente, pues técnicamente, si mirando esta postura, pues yo me guié más por el principio de placer, porque a mí en el colegio me enseñaron un programita donde uno genera emoción, entonces a mí se metió en la cabeza que podría estudiar cosas relacionadas a eso, y resulta que cuando pues ya uno se estrella con la realidad, pues se da cuenta que es que uno se dejó guiar más por el placer, por un gusto, por algo que uno cree que, que le va a satisfacer o le gusta, más uno nunca es un proceso de realidad, venga, esto es bueno, sí, no, para hacer una elección vocacional realista, el individuo debe poder traer al futuro un presente psicológico, o sea, las ventajas y desventajas de los cursos posibles de acción. Entregarse unas de las alternativas y luego controlar su conducta lo suficiente como para llevar a cabo lo que eligió. Entonces, con esto de ventajas y desventajas, entonces, digamos, supongamos que ya estamos como en esto ya es como la fase final que hacemos en el proceso. Entonces, yo le digo, esto, o sea, digamos, entonces, la lista de ventajas y desventajas de estudiar esto es una técnica que se aplica, que vamos a ver más a profundidad, pero básicamente nace esto también. Entonces uno hace como una lista de los pros y los contras de estudiar esto. Entonces, pues si yo que ya hay muchas desventajas, como que la persona ahí como que ya como que ayuda a facilitar la decisión. A veces hay momentos como que hay más ventajas que desventajas y esto ayuda como que se dé cuenta como que pronto, bueno, van a haber obstáculos en esa lección, en esa carrera, profesión o proyecto que quiero hacer. Pero entonces esto ayuda como a tener alternativas más claras, más coherentes, más realistas. Y no porque yo dije yo quiero ser chef, pero no tengo ni idea de cocinar, pero medio por ser chef, no escuchan ahí, me estrellé con la realidad. Podolsky, entonces Tallo realizó aportes muy importantes en Argentina y Latinoamérica a través de su trabajo, la orientación vocacional, la estrategia clínica. En primer lugar, estableció una diferenciación clara entre dos paradigmas a los que uno modalidad actuarial y modalidad clínica. Desde esta última perspectiva, el instrumento del psicólogo para llevar adelante el proceso orientador es la entrevista. En esta modalidad, el joven podrá ser asistido en la medida en que tome en sus manos la situación que enfrenta, la comprenda y así puede llegar a una decisión corresponsable. Y cobra una fundamental relevancia la ética del orientador y el rol activo y protagónico del sujeto orientado. Asimismo se menciona a tres momentos del proceso: selección, elección y decisión. Ok, bueno, con esto de selección, elección y decisión, pues básicamente va muy relacionado pues con esta teoría, pero acá más como de que pues ya estamos metiendo a la persona en un ambiente como en decisión más seria, más contundente. Vamos a tener un rol activo y ético en el sentido, bueno, voy a elegir, voy a decir, esta es mi decisión final, ¿qué consecuencias habría de esa decisión? Y esto va facilitando la decisión y que la persona vaya analizando bien. Porque a veces se toman decisiones muy impulsivas y por más que uno está haciendo todo este proceso, pues a veces terminan haciendo otra decisión. Pues espérenme, esto ahora está viendo los... Ok, tienen chicos venga, son las 8:05, entonces si les parece, terminamos acá y me pueden hacer preguntitas. Mañana seguimos. Karen, sí. mm, se realizan ejercicios, sí, chicos. Entonces, durante el diplomado
van a haber ejercicios, van a hacer tendrán ejercicios más de, por ejemplo, de preguntas de lo que han visto. Voy a mostrarles pues las eh, las pruebas o entrevista, un ejemplo de entrevista que pueden hacer en estos procesos. En otro módulo vamos a ver una teoría que, voy a explicar unas teorías, unos procesos de la toma de decisiones que a veces parecen enredado, pero los voy a explicar despacito, porque con un diploma anterior fue como que lo dije muy rápido y no me entendieron nada. En ese vamos a mirar cómo la teoría o cómo diferentes técnicas de toma de decisiones pueden llegar a hacerse. Entonces, un ejercicio así, ya que lo nombra Karen, entonces yo los explico y luego les doy un espacio como de hagan, propongan. Y digamos, dentro de esto que estás hablando de ejercicios, va a haber un punto en el que ya después de que hemos visto todo esto de las pruebas y, y que de las pruebas y las técnicas, voy a hacer una actividad donde hacer como un juego de mesa acá virtual en el que pues algunos me dicen y participan y la idea es que pues ahí pues se lanzan unos dados y van a salirle casos. Entonces la idea es como que ustedes propongan, igual los que quieran también por comentarios, entonces según todo lo que hayamos visto van a decir, no, yo haría esto, yo utilizaría tal técnica. Y pues también ejercicios, pues también va a haber una actividad, un taller que, que se les dejaría, donde también pues hay unas preguntas abiertas, otras de múltiples, donde la idea es como que vayan ustedes proponiendo esto. Entonces no sé si con eso te resolví la duda. ¿Qué, qué más dudas, comentarios tienen? Bueno, ¿qué más curiosidad tienen pues por lo que ofrece el, el diplomado? Yo les resuelvo las dudas. De nada, Sofía. Mm, ok, ¿alguien más de los que está conectado que quiera comentar algo? ¿Qué les pareció lo que vieron hoy? Sí, exacto, digamos, bueno, supongo que Laura les explicó, pues ya pues, lo del material y eso, pues digamos, van a contar con presentaciones, lecturas, también con guías, ya para lo último que vamos a hablar, que es cómo desarrollarían ya esto más a un nivel tipo taller, para los que son docentes, los que hicieron un taller grupal, cómo se aplicarían también estas técnicas y también pues guías diferentes guías, donde pues se estipulan cómo se haría un taller más grupal. Le doy paso a Hola, a profe, por aquí ya estoy. Muchísimas gracias, profe, por toda esa intervención que nos llena de mucho conocimiento a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar súper presentes. Mañana será nuestro segundo día gratuito, así que la idea es que todos ustedes puedan acompañarnos nuevamente, que sean muchas personas más acompañándonos. Compartan toda esa información para que colegas, compañeros, y demás personas interesadas puedan acceder a toda esta información y acompañarnos mañana también a todos nosotros. ¿Listo? Profe, muchísimas gracias porque ya voy a dejar de grabar.